tal? ¿Cómo están? En esta sesión de hoy vamos a ver uno de los primeros y principales indicadores técnicos que se utilizan para hacer análisis del mercado. Entonces, este indicador que vamos a ver el día de hoy es un indicador que le llaman media de promedios o media de promedios móvil. En inglés le llaman moving average. Este indicador es uno de los indicadores técnicos que se usa más por la mayoría de los participantes en el trading. Básicamente es una técnica que se utiliza para suavizar el movimiento del mercado y así poder identificar la dirección del mismo. Con este identificamos la tendencia porque nos ayuda a eliminar el ruido que están causando las fluctuaciones. El mercado normalmente no se mueve directamente hacia arriba o hacia abajo. Si puedes ver aquí, el mercado tiene muchas oscilaciones, arriba, abajo, y estas oscilaciones básicamente causan demasiado ruido. La media de promedios es una línea que se calcula usando el precio de cierre de cada periodo. Es esta línea que tengo aquí marcada en azul, que básicamente toma el promedio de los últimos datos, de los datos hacia atrás, y que te ayuda a identificar de una manera más suavizada, eliminando todo el ruido que hay en los precios, para ver si el precio va hacia arriba o va hacia abajo, si tiene una tendencia o si tiene un movimiento horizontal. La media de promedios móvil es un cálculo que se utiliza basado en un número específico de datos. Y cada vez que hay una actualización en el precio, se actualizan los datos, con lo cual esta línea que dibujamos encima del precio lo va siguiendo de acuerdo a cómo se vaya actualizando. Con la media móvil se puede especular un posible movimiento en el futuro, es decir, que te ayuda a hacer algunos cálculos o algunas estimaciones para ver si el precio va a seguir avanzando hacia la alza o si el precio puede cambiar y empezar a bajar. Vamos a ver cómo se calcula una media móvil, específicamente hablando de datos. Imagínate que tú tienes varios datos en el precio y que los tienes en un intervalo muy específico. Hablemos que cada hora tú registras el valor de un precio. En este caso, imagínate que tenemos a las 8 de la mañana un valor de 10.5, luego a las 9 de la mañana bajó a 7.9 y así sucesivamente cada hora. A las 10 de la mañana subió 8.4, luego bajó a 6. Todo este precio durante cada hora tiene todo este movimiento y es muy difícil definir si el precio realmente va a seguir bajando o va a ir subiendo. Lo que hacemos con una media de promedios es eso, calculamos el promedio basándonos en una cantidad de datos muy específica. Por ejemplo, vamos a tomar esta gráfica, estos datos, y vamos a calcular la media de promedios basándonos en esta información. Para sacar un promedio tenemos que utilizar una cantidad específica de datos. Por ejemplo, aquí vamos a usar 5 datos, una media de promedio de 5 datos. Entonces, para eso, tomamos el valor del primer dato y aquí el promedio del primer dato, como solamente tenemos un valor, el promedio simplemente es el mismo dato, 10.5. Cuando tienes dos datos, entonces aquí ya puedes utilizar un cálculo del promedio,
de los últimos dos datos. Luego tenemos en el tercer dato, en la tercera hora, ahora vamos a utilizar 3 datos para calcular nuestro promedio. Y vemos cómo la línea roja se empieza a dibujar, dándonos suavizando el movimiento del precio basado en promedios. Vamos a agarrar ahora en la cuarta hora el promedio de 4 datos. Me equivoqué de cálculo, es average. Y a la quinta hora tenemos ya 5 datos que ya podemos utilizar como nuestra base de 5 datos en mi promedio. A partir de aquí, de ahora en adelante, vamos a seguir utilizando 5 datos nada más. Entonces lo que hacemos es que, como ahora tenemos la hora 6, tenemos que descartar el primer dato de las 8 de la mañana y solamente usar 5 datos. Vamos a hacer este cálculo usando solamente las últimas 5 horas y descartamos la hora de las 8. Y así podemos continuar haciendo el cálculo solamente utilizando 5 horas, actualizando el precio a las siguientes 5 horas. Como pueden ver ahí, el cálculo simplemente toma la nueva hora y descarta las últimas, el último dato para dejar solamente 5. Y eso nos empieza a dibujar una línea de promedios que se empieza a mover con respecto al precio. Y esta línea de promedios le llamamos media móvil. Cuando continúas así con cada uno de las horas consecuentes, vas a ver cómo el precio, a pesar de que el precio se veía muy errático, la media de promedios empieza a mostrarte el precio un poquito más suavizado. Y ahora te da una idea más clara de cuál es la tendencia que va a seguir. Con esta línea de promedios podemos ver que el precio tiene una ligera curvatura a la baja, pero tiene mucho más fuerza para ir a la alza. Y así básicamente es como calculas una media móvil. Tomas los últimos datos del precio de cierre a un periodo específico. En este caso estamos hablando de hora a hora, y al momento de calcular nos dibuja la línea de media móvil. Y así conforme vaya avanzando el tiempo que tengamos un nuevo precio, esa móvil se va actualizando. Entonces por eso le llamábamos un promedio móvil. Algunos de los datos, vamos a ver un ejemplo directamente en las gráficas. Vamos a la página de TradingView. Vamos a ver una gráfica y en este momento tengo la gráfica del Bitcoin. Voy a usar la gráfica del Bitcoin con el broker Bitstamp. Vamos a usar el broker, otro broker que no tenga anotaciones extra. Aquí tenemos una gráfica normal del precio. Vamos a cambiar esta gráfica a una gráfica tipo velas. Y podemos ver cómo las velas que nos muestran el punto más alto y el punto más bajo en los intervalos de tiempo nos genera demasiado ruido. Estos puntos extremos nos están
dando una idea del precio, pero no nos dan muy claras señales de cuál es la tendencia general. Y entonces en este precio vamos a agregar el indicador técnico que se llama media de promedios. Aquí vamos a seleccionar en los indicadores técnicos agregados en nuestra plataforma el botón de indicadores técnicos. Vamos a poner Moving Average. Entonces, Moving Average, la MA o media de promedios, nos agrega precisamente esta línea calculada automáticamente, que básicamente agarra los datos del pasado para empezar a dibujar la línea. Aquí en esta esquina superior puedo ver que me colocó una media de promedios con 9 datos. Quiere decir que cada uno de los puntos dibujados en esta línea está utilizando 9 datos hacia el pasado. Esos 9 datos se calculan en base a las últimas 9 velas que preceden al precio. Y de ahí empezamos a ver el precio que está un poco más suavizado y te puede dar una idea de cuál es la tendencia mucho más clara. Uno de los puntos importantes a observar es que mientras más datos tengas, vamos a agregarle aquí en el botón del engrane en la configuración un poco más de datos. Vamos a ponerle aquí 50 datos. Eso quiere decir que ahora esta línea va a empezar a utilizar 50 datos hacia la parte de atrás para calcular su suavidad. Aquí puedes ver que con 50 datos la línea está un poco más alejada del precio y te da de una manera suavizada las oscilaciones y te puede dar una idea de hacia dónde va el precio, si va a la alza o si va a la baja. Si tú agregas más datos, puedes observar que esta línea empieza a suavizarse más, se vuelve más horizontal. Vamos a poner aquí 100 datos, por ejemplo. Y podemos ver cómo la línea ahora está un poco más suavizada porque está utilizando mucha mayor cantidad de datos para hacer su cálculo. Entonces es menos susceptible a las variaciones del precio. Incluso viendo en esta zona donde el precio bajó un porcentaje considerable con respecto a la línea, vemos que la línea casi no se deformó porque estoy usando no solamente esta barra de precio, estoy usando 100 datos hacia el pasado. Uno de los puntos también a cuidar es que mientras más datos utilices, menos variación vas a ver en la línea. Usando muchos datos puedes ver que la línea simplemente no tiene variación, pero te puede dar una idea a largo plazo, es decir que si tú sigues, aquí estoy usando una línea de promedios de 500 datos y mi gráfica es de un día, vemos cómo la línea está mucho más suavizada y nos da una tendencia a largo plazo. Si tú sigues esta línea y compras solamente cuando el precio está lo más cerca de esta línea, puedes ver que en promedio vas a tener ganancias porque te está dando una tendencia alcista. Caso contrario, cuando usas menos datos, puedes ver que la línea es más susceptible a tener variaciones y la vas a ver mucho más cerca del precio. Porque el precio tiene mayor afectación sobre una media móvil cuando usa menos datos. Aquí estoy usando una media móvil de 20 datos o 20 periodos. Y aquí podemos ver cómo esta caída, la línea efectivamente cayó, la media móvil cayó junto con el precio.
¿Para qué usamos las medias móviles? Aparte de utilizar las medias móviles para darte una idea de cuál es la tendencia del precio, también te puede ser útil como un indicador de compra y venta. Cuando el precio cruza la media móvil hacia arriba, te está dando una posible indicación de compra, una posible oportunidad de compra. Como en este caso vemos que el precio cruza arriba de la media de 200 periodos, que es la que acabo de cambiar, y a partir de ese momento el precio ha estado a la alza. Caso contrario, en el pasado, cuando la línea cruza hacia abajo la media de 200 periodos, vemos que el precio se mantiene a la baja. Esto nos lleva a que estas líneas son usadas por muchos participantes del mercado, instituciones de inversión o muchos traders utilizan las medias móviles como puntos de compra y venta. Y una de las líneas móviles más utilizadas son las siguientes. Una de las medias móviles que más se utilizan en el mercado en general es la media móvil de 20 periodos, esta media móvil de color naranja amarillo. Esta media móvil de 20 periodos se utiliza más que nada en las gráficas de intervalos de un día y te va a dar el promedio de los últimos 20 días. Como tu mes tiene 30 días, si tomas 20 días te puede dar un mayor del 50% para ese mes en particular. Es decir, que esta media de 20 periodos te puede decir si el promedio de precio en el mes va hacia arriba o va hacia abajo. Asimismo, la media que más se utiliza en el mercado en general es la media de 50 periodos. 50 periodos nos da un promedio del 50% en 100 días, por ejemplo. Entonces, cuando tú tomas la gráfica de día, en 100 días, tú tomas el valor de la media móvil de 50 periodos, entonces te está dando el movimiento en el 50% de ese periodo. Y la utilizan mucho como una media para indicar el promedio general en los últimos 3 meses. Como en el mercado se separan los reportes financieros de la mayoría de empresas y negocios cada 3 meses, cada trimestre, en el trimestre tienes un promedio de 90 días. Si tú agarras 50 días, te va a dar un promedio de ese trimestre. ¿Cuál es el movimiento? Si va a la alza o a la baja. De ahí que se utiliza tanto la media de 50. Y por último, la media de 200 periodos. Cuando tú hablas de un año, en el año tienes 365 días. Cuando tomas 200 días, te da cuál es el promedio de movimiento en ese año. De esta manera, cuando tú observas una gráfica y colocas estas 3 medias móviles, puedes tú calcular cuál es tu promedio del año con la línea azul que coloqué aquí. ¿Cuál es tu promedio de los últimos 3 meses con la línea verde que coloqué aquí? ¿Y cuál es el promedio del último mes con la línea amarilla que coloqué aquí? Y eso no solamente se aplica para la gráfica de días. Cuando tú, lo que voy a hacer, voy a eliminar esta media y yo aquí ya había preparado
la media móvil de 20 periodos, la media móvil de 50 periodos o la media móvil de 200 periodos. Si no las tienes en tu gráfica y las quieres agregar, vamos a hacer ese ejercicio rápidamente. En tu gráfica quieres agregar las tres medias, entonces vamos al botón de indicadores, al botón de built-in y vamos a buscar la moving average. Y agrego la primera moving average. Lo voy a agregar 3 veces, 2, 3. Y aquí podemos ver que me agregó 3 líneas, 3 veces el indicador. Me lo agregó 3 veces como un valor de 9. Lo voy a configurar aquí en el engrane. Y ahora vamos a seleccionar que la primera la quiero de 20 periodos. ¿Ok? En el segundo, le damos aquí nuevamente en el engrane y le voy a indicar que lo quiero de 50 periodos. Y el tercero, lo voy a agregar aquí que lo quiero de 200. De esta manera ya tengo las tres líneas de 20 periodos, de 50 periodos y de 200 periodos. Normalmente trato de mantener el mismo estándar y el estándar que me gusta manejar es agregarle colores a estas líneas. Entonces ahí mismo el engrane en la tabla de estilos voy a ponerle a la línea de 20, le voy a poner un color naranja y un poquito más grueso el espesor de la línea. A la de 50 periodos le voy a agregar un color verde, igual un poco más de grosor, y a la de 200 periodos le voy a agregar un color azul un poquito fuerte, igual un poquito más el espesor de la línea. Y así ya tengo las tres líneas de 20 periodos, 50 periodos y 200 periodos. Estas que tengo aquí ocultas las voy a eliminar. Entonces con estas tres líneas podemos ver cómo el precio tiene diferentes tendencias. La línea de azul, 200 periodos, la media móvil de 200 periodos me da una tendencia alcista. En este momento estoy viendo el Bitcoin y veo que tiene una tendencia alcista en el año. Quiere decir que en promedio en todo el año ha estado al alza. La línea verde me muestra el promedio de los últimos 3 meses y aquí vemos cómo tuvo una pequeña caída, pero está otra vez haciendo curva hacia arriba, pero en general vemos que en todo el año ha estado aumentando su valor, lo cual me dice que en promedio de los últimos 3 meses, 6 meses ha estado también al alza. Y la línea naranja, que es la de 20 periodos, o 20 días, en este caso que estoy viendo la gráfica de 20 días, me da una tendencia a la alza. Ahora, si lo quieres usar como indicador en qué momento voy a comprar y en qué momento voy a vender, puedes hacer lo siguiente. Cuando una línea de periodos más pequeña cruza sobre una línea de periodos más grande, por ejemplo aquí, vemos que el cruce de la de 20 cruza hacia arriba la de 200. Y aquí tenemos una confirmación, la de 50 cruza hacia arriba la de 200. En este punto nos está dando señal de compra. Y no vamos a vender sino hasta que la línea verde cruce hacia abajo la línea de 200 periodos. Hasta que no tengamos este cruce, vamos a vender. Y eso te da una opción de hacer trading a largo plazo. Imagínate, cuando viste este cruce aquí el 20 de mayo, aquí hubieras comprado
en estos días, por ahí adelantito del 20 de mayo, tuviste varias oportunidades, de hecho toda una semana para comprar después del 20 de mayo, después de que sucedió el cruce, y ahorita todavía estás en ganancia, no es necesario cerrar la operación. Ahora, si tú quieres hacer operaciones a corto plazo, entonces puedes utilizar la media móvil de 20 periodos y la media móvil de 50 periodos. Cuando la media móvil de 20 periodos cruza la línea verde de 50 periodos, eso te da una señal de compra. Cuando cruza la línea hacia abajo, la línea verde, la de 20 sobre la de 50, ahí te dice que hay que vender. Entonces aquí dio una oportunidad de compra en este nivel y una venta en este nivel, aproximadamente en 6.800 y vender en 9.900 por ahí, 9.800. Y luego vuelve a dar otra segunda oportunidad, comprar nuevamente en este nivel y vender en este nivel. Y ahorita está dando una tercera oportunidad, comprar en este precio, y todavía no nos dice en qué precio hay que vender. Entonces básicamente ahí nos dio un indicador. Es mucho más fuerte cuando utilizas la información de todas las líneas de promedios. Es decir, en este caso la tendencia del año es a la alza. Entonces esta es tu tendencia general a largo plazo. La línea azul, tu media móvil de 200 periodos. Luego tienes la línea verde de 50 periodos, confirmándote que empieza a tener una curvatura a la alza, confirmándote que en los últimos 3 meses puedes tener una continuación positiva a la alza. Y por último, tienes la línea naranja que ya está haciendo el cruce y ahí te está dando una tercera indicación que esta es buena oportunidad de compra en este nivel. Entonces, cuando utilizas todas las líneas de promedios, las medias móviles, te puede dar mucho más oportunidades de tener resultados positivos en tu cuenta. Ahora, ¿qué pasa si tú cambias tu, tu gráfica por un periodo, por ejemplo, a la gráfica de una hora? Las líneas de promedios se actualizan y se calculan ahora en base a cada barrita de una hora. Entonces aquí puedes ver cómo las líneas de promedios te pueden dar oportunidades a corto plazo. Estas líneas de promedios ahora están utilizando datos de una hora y puedes ver cómo están un poco más cercanas entre sí y te pueden estar dando señales en la gráfica de una hora. Esas señales también nos dan unos puntos interesantes donde hay soporte y resistencia. Muchas veces estas líneas funcionan como líneas de soporte y resistencia. Habíamos visto que el precio tiene la tendencia de mantenerse por un tiempo en un rango de soporte y luego llega a otros puntos donde está la resistencia, donde no puede cruzar. Las medias móviles te ayudan a identificar puntos intermedios porque si te fijas el precio rebota en las líneas móviles y las utiliza como puntos de soporte. O caso contrario, cuando el precio está a la baja, déjame le pongo aquí en otro color, cuando el precio está a la baja, utiliza la media móvil como puntos de resistencia.
puedes ver cómo en las medias móviles hay puntos de resistencia que el precio normalmente oscila y rebota en esas líneas. Eso quiere decir que muchos participantes están observando el precio cuando se acerca a estas medias móviles. ¿Y qué es lo que hacen? Colocan órdenes de compra o de venta en esa zona y eso provoca que la línea funcione una especie de soporte. Aquí puedes ver cómo el precio se mantiene por un tiempo determinado usando esas medias como puntos de soporte. ¿Ves? Cada vez que se aleja el precio, regresa a la media móvil y por eso usamos mucho la media móvil de 20 periodos porque esa media móvil muchas veces funciona como una media de soporte o resistencia. Una de las reglas que debes de usar a la hora de usar las medias móviles es que si vas a comprar, es preferible comprar lo más cerquita de la media móvil. Y trates de evitar comprar cuando el precio está fuera de la media móvil, no es buena señal. ¿Por qué? Porque cuando el precio se aleja de la media móvil, siempre tiene la tendencia de volver a regresar a la media móvil. Y eso es básicamente la información de cómo se utilizan las medias móviles para tratar de identificar puntos interesantes de compra y venta. Y es uno de los indicadores que más se utilizan en la mayoría de estrategias. Una de las recomendaciones que les hago es que no utilicen la media móvil únicamente como medio para identificar puntos de compra y venta, porque las medias móviles están viendo al pasado, entonces no necesariamente lo que te están informando es lo que va a suceder en el futuro. Si la media móvil va hacia arriba, no quiere decir que ahí es un punto para comprar. Por ejemplo, en el precio actual, que estamos en 12.797, las tres medias móviles van hacia arriba, pero no necesariamente me están diciendo que compre en ese precio. Algo que siempre hay que observar es que si el precio está muy alejado de las medias móviles, es muy probable que tenga una corrección y que regrese por inercia a ese nivel donde están las medias móviles moviéndose. ¿Ok?